Gálatas capítulo 4 versículos 19 al 31. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En esta mañana vamos a hablar de que la vida cristiana es libertad. La epístola a los Gálatas es la epístola que nos presenta la pureza del Evangelio y cómo el poder transformador de la gracia produce en nuestras vidas el fruto del Espíritu. En los primeros 2 capítulos vimos un poco la historia del problema que se presentaba en las iglesias de Galacia, que Pablo fundó durante su primer viaje misionero. De modo que estas iglesias en Galacia son como sus hijos espirituales. Y están en problemas porque un grupo de judaizantes se introdujo en la iglesia. Ellos tuvieron la poca prudencia de permitirles la entrada no solamente a la iglesia, sino también incluso al púlpito, a la enseñanza, y empezaron a introducir una variante al evangelio puro y simple de Cristo. No solamente salvación por gracia, por medio de la fe, sino que también introdujeron las obras como un complemento para la salvación y la vida cristiana. Y Pablo está tratando de resolver este problema. En los capítulos 3 y 4, Pablo enfrenta entonces este problema de manera doctrinal. Y eso es lo que hemos visto hasta aquí. Pablo ha explicado en detalle cómo esto es un gran error y de que la salvación es solamente por gracia y por medio de la fe. Y que la vida cristiana también es por gracia, por medio de la fe. Muchos piensan que salvación es por gracia y nos santificamos después por obras. No es así. Todo es por gracia, delante de Dios. Y los capítulos 5 y 6, Pablo va a poner en práctica toda la doctrina que está enseñando en estos capítulos 3 y 4. Así que historia, doctrina y finalmente capítulos 5 y 6, cómo se pone en práctica en la vida estas enseñanzas. Muy bien, vamos entonces a nuestro texto. Vamos a comenzar allí en el versículo 19. Donde leemos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En primer lugar, aquí en estos versículos 19 y 20, vamos a ver la preocupación de Pablo por sus hijos espirituales. ¿Por qué razón Pablo dice que sufre dolores de parto por sus hijos? Bueno, tenemos que tener cuidado aquí de no creer que se produce un segundo nuevo nacimiento. ¿De qué está queriendo hablar Pablo aquí? Los Gálatas ya habían nacido de nuevo con el ministerio de Pablo en su primer viaje misionero. Allí fue cuando se fundó la iglesia. Pero ahora Pablo está trabajando nuevamente para que sus hijos tengan una renovación, no un nuevo nacimiento. Tenemos que no confundirnos aquí con una segunda salvación.
como si ellos, al alejarse, al caer en ciertos errores doctrinales, hayan perdido su salvación. No se refiere a eso, como que tienen que volver a nacer de nuevo, sino que corregir el error de un falso punto doctrinal que los había mandado de vuelta a una segunda infancia espiritual. En este caso, el de los judaizantes que habían pervertido el Evangelio de Cristo. Luego de la conversión, hermanos amados, no hay ninguna otra experiencia espiritual, más que nada un vivir diario en el Espíritu y una renovación continua en el Espíritu, como nos lo explica Pablo en Romanos 12. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En el momento de la conversión, hermanos, ocurren más de 30 transformaciones espirituales. El arrepentimiento, la fe, la regeneración, la conversión, la adopción, más de 30 transformaciones espirituales. El bautismo espiritual, todo eso ocurre en el momento de la conversión. Después de la conversión no hay más eventos espirituales, más que una continua renovación diaria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es entonces el desarrollo de la vida cristiana después de la conversión. No hay más experiencias espirituales. Esta supuesta experiencia de la consagración, por ejemplo, que muchos hablan, dicen, cuando tenga más madurez espiritual voy a consagrarme totalmente a Dios. Ese es un trágico error que ha mantenido a muchos creyentes en una infancia espiritual por años. La consagración también ocurre en el momento de la conversión. Desde el momento que usted fue salvo, ya fue consagrado a Dios. Usted ya es de Dios. No tiene que consagrar nada después. Si usted no ha consagrado algo en su vida ahora y lleva años de creyente, lo que pasa es que hemos estado viviendo en desobediencia. No hemos entregado toda nuestra vida a Dios por desobediencia. No porque tenga que ocurrir otro evento espiritual más en nuestra vida. Todo ocurrió en el momento de nuestra salvación. Incluso hemos visto que cuando Pablo habló de la adopción en los capítulos anteriores, recuerda usted, y habla de que hemos sido recibidos como hijos, la palabra hijo allí no es un bebé, ¿cierto? No es como la palabra que usa el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2. Usa la palabra de hijo adulto. Somos recibidos como hijos adultos, con plenas responsabilidades dentro de la familia de Dios. Un hijo que tiene la capacidad de tomar responsabilidades, de ser un hijo obediente, de ser un hijo que cumple la palabra de Dios. Por eso que Pablo allí en Romanos 12 dice que somos hijos listos para saber y hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Por la Biblia, por la palabra de Dios. Así que, hermanos amados, cuando Pablo dice que está sufriendo dolores de parto, una vez más, es porque está tratando de arreglar un error que sus hijos habían cometido y no que tienen que nacer de nuevo espiritualmente. De hecho, Pablo a continuación comienza a utilizar un recurso literario que se llama alegoría. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. En estos versículos vamos a ver entonces que Pablo nos presenta la alegoría de la gracia. Es muy importante que podamos entender entonces a qué se refiere Pablo cuando usa una alegoría. Una alegoría es una figura literaria
retórica que nos presenta una verdad simple, pero con un sentido más profundo. Aquí él está diciendo que Sara y Agar representan dos pactos. ¿Qué puede haber más simple que dos mujeres, que dos damas? Pero él dice, una significa un pacto y la otra el otro pacto. Eso es una alegoría, una verdad simple, pero con un significado más profundo. No lo usa aquí en el sentido de un método de interpretación de la Biblia, sino lo usa como un método de enseñanza. Y esto es típico de la forma de enseñanza rabínica. ¿Recuerda a nuestro Señor Jesucristo? Él usaba parábolas, él usaba alegorías, usaba símiles, usaba muchos tipos de recursos literarios, pero no eran de interpretación, eran de enseñanza. Y lo mismo aquí Pablo va a hacer, lo va a usar para enseñar. Hay un libro de Frédéric Farrar que se llama Historia de la Interpretación, y él ocupa todo su primer capítulo para lo que es la exégesis rabínica. Exégesis significa sacar algo. Acompáñame por favor a Juan, capítulo 1, versículo 18. La palabra exégesis significa sacar el significado. Siempre que usted ve en español palabras o dos palabras en que la primera es la palabra ex, lo que estamos diciendo es sacar. Por ejemplo, examen. ¿Qué es un examen? Queremos sacar información acerca de algo. Un examen médico revela algo que ocurre en el interior del cuerpo humano, ¿cierto? Un ex alumno es alguien que antes estaba en un curso y ahora salió de ese curso, ya no está en ese curso o en ese programa. Exégesis es lo mismo, es sacar el significado de un texto. Y aquí en Juan 1:18 se nos dice algo muy interesante. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando dice ahí, Él le ha dado a conocer, se ocupa la palabra exégesis, exegeomai. Es decir, Jesús es la exégesis de Dios el Padre. Jesús es la revelación, la manifestación completa de Dios. ¿Quiere saber usted cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, mire a Jesús y va a saber quién es Dios y cómo es Dios. Jesús es Dios encarnado y Él viene y da a conocer al Padre. Se podría decir entonces que Jesús es el revelador del Padre. Todo lo que Dios es se nos presenta en Cristo. Por eso que Juan lo presenta en Juan 1:1 como el Verbo, como el Logos, como la presentación completa de la deidad en la segunda persona de la Trinidad. Así que en exégesis rabínica, ellos desarrollaron 4 niveles de interpretación de la Biblia. 4 niveles. Esto es importante decirlo porque Pablo aquí está usando el 4º nivel, pero para explicar, no para interpretar. Los judíos, que lamentablemente este método les desvió de la verdad de la palabra de Dios, no los acercó, los desvió. Ellos hicieron lo siguiente, hicieron 4 niveles. El primer nivel se llamaba Peshat. Peshat significa el sentido literal que puede tener un texto. El segundo nivel se llamó Remás, el cual quiere decir el sentido que aparentemente el texto insinúa. El tercer nivel ellos le llamaron Derush. Derush significa homilético o ilustrativo. Puede incluir a veces alegoría. Y el 4º nivel se llamaba Sod. Sod quiere decir de misterio o alegórico directamente. Es decir, ver en el texto cosas que no están en el texto, cosas que están aparentemente ocultas y ellos tienen la capacidad de sacarlas. Bueno, de estas 4 palabras, ellos crearon una sigla, la sigla Pardes. Pardes significa paraíso. Y ellos llegaron a decir que cuando se estudiaba tan profundamente la Torá, cuando se estudiaba tan profundamente el libro de Dios, la Biblia hebrea, en sus 4 niveles, ellos decían que se podía llegar a sentir el gozo del paraíso.
Pero este método rabínico de interpretación de la Biblia no los acercó al texto, los alejó del texto. Porque empezaron a buscar en la Biblia significados ocultos, alegóricos. Empezaron ellos no a sacar del texto, sino a meter en el texto sus ideas. Y como hemos visto ya, el Señor Jesucristo estaba en contra de estas interpretaciones. Y allí tenemos el Talmud, el libro de los judíos, que hasta el día de hoy son las interpretaciones de la Biblia hebrea, que por siglos fue solamente oral. Ellos solamente lo compartían oralmente. Pero en la época de Cristo todo esto se puso por escrito y tomó más de 200 años ponerlo por escrito. Todas las tradiciones de los sabios hebreos, de los rabinos, todos los comentarios, toda esta memoria hebrea se puso por fin por escrito y es conocida hasta el día de hoy como el Talmud. En primer lugar, la Mishnah. La Mishnah fue la primera parte, luego se agregó una segunda parte llamada Gemara en arameo, Mishnah en hebreo, y el resto son puros comentarios más. Entre ellos, el más importante de todos los rabinos para los judíos de todos los tiempos, Rashi, un judío francés de la Edad Media que murió en una de las inquisiciones de la Edad Media. Bueno, todas estas interpretaciones, como hemos dicho ya, no hicieron más que alejar a los judíos del significado verdadero del texto. Pablo aquí no lo está usando en ese sentido la alegoría. Pablo no está usando aquí la alegoría para interpretar, sino para ilustrar una historia del libro de Génesis, la historia de Sara y de Agar. Cuando dijimos también exégesis rabínica, creo que es importante explicar qué significa rabí. Rabí viene de la palabra hebrea rab, y rab significa grande. La i de rabí, ¿cierto?, es la evidencia del pronombre yo, o ani en hebreo, rabí, mi gran, literalmente. Pero con el paso de los años llegó a ser usada para referirse a un maestro, mi grande, mi gran maestro. Pero no sé si usted recuerda que aparte de rabí, en una ocasión al Señor, cuando las mujeres lo vieron resucitado, dijeron Raboni, ¿recuerda? Raboni. Raboni es un título honorífico superior al rabí. En la actualidad sería algo así como alguien con muchos grados doctorales, un Raboni, un título superior al rabí. Bueno, todo esto entonces de la exégesis rabínica tiene que ver con lo que Pablo está estudiando acá, puesto que Pablo fue discípulo de Gamaliel, un gran rabí, un gran sabio de Israel, y seguro que Pablo conocía estos métodos de interpretación, pero él no está interpretando, él está solamente ilustrando. Quiero darle un ejemplo más para poder seguir adelante. En los Midrashim, que es la aplicación de este método de interpretación hebrea, los judíos llegaban a interpretaciones tremendas. Por ejemplo, en el relato justamente de Abraham e Isaac, cuando Dios le ordena a Abraham entregar a su hijo Isaac, el texto, ¿qué nos dice? El texto mismo de la Biblia, que cualquiera de nosotros podemos leer y entender, dice que Abraham, en el momento que estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dijo, detente Abraham. Encontraron un carnero, hicieron el sacrificio, adoraron a Dios y volvieron juntos de vuelta al hogar. Eso es lo que dice el texto. Pero los judíos con estos métodos de interpretación llegaban a cosas asombrosas. Ellos decían, por ejemplo, en algunos de estos midrashim, ellos decían que efectivamente Abraham sí mató a Isaac y que Isaac resucitó. ¿Lo dice el texto? No lo dice, pero ellos con estos métodos, buscando significados ocultos y cosas escondidas del texto, llegaban a estas conclusiones, que el texto no lo dice. Y el Señor Jesucristo estaba en contra de estas cosas. Un ejemplo más que les quería dar, y que esto se introdujo en la iglesia y que ha desordenado mucho de la historia de la iglesia, por eso que se puede decir que la historia de la iglesia es la historia de la interpretación de la Biblia o la historia de la hermenéutica bíblica. Por ejemplo, en la Edad Media, luego de la gran influencia de Platón sobre la teología y la interpretación de la Biblia, todo se volvió alegórico. Una interpretación alegórica de la Biblia, buscando significados ocultos en el texto.
Y por supuesto, uno de los casos más sobresalientes de esto en la Edad Media fue, por ejemplo, Tomás de Aquino, que fue un teólogo de la Iglesia Católica. En la historia de la predicación por Alfredo Ernesto Garvey, él incluye un pequeño extracto de una de sus sermones para que usted vea la tremenda desviación que produce el interpretar erróneamente la Biblia con alegorías. La nave mística, en Mateo 8:23, es un famoso sermón de Tomás de Aquino, donde él dice: en este evangelio hay 4 puntos que vamos a considerar. Primero, la entrada de Jesús con sus discípulos en el barco. Segundo, la gran tempestad en el mar. Tercero, la oración de los discípulos. Y cuarto, la obediencia de la tormenta al mandato de Cristo. Hasta aquí todo va bien. Pero mire lo que viene después. Moralmente se nos enseñan 4 cosas. Uno, entrar a la santidad de vida. Es decir, él dice que subir al barco significa la santidad a la vida. Segundo, una vez dentro, las tentaciones empiezan a rugir. Tercero, clamar al Señor cuando viene la tentación. Es decir, él le está asignando a los elementos del relato significados que el texto no nos da, sino que él los decide. Cuarto, buscar la calma en concordancia con su voluntad. La madera representa la rectitud, la madera del barco. El hierro, la fortaleza. La brea con la que está recubierta la barca, quién sabe si tenía brea, con que se evitan las filtraciones, la temperancia, el carácter, la embreadura, la caridad, la forma, la pequeñez del principio representa el dolor por el pecado, la anchura del centro representa la esperanza del gozo eterno, la altura de la popa, el temor al castigo eterno, la angostura de la quilla, la humildad. Y sigue diciendo, los usos para conducir a la gente sobre los mares por medio de la santidad alcanzamos honor. Para transportar mercaderías, la santidad, transportamos buenas obras. Y para guerrear, en santidad luchamos contra los demonios. Es decir, él le asigna arbitrariamente significados a las partes del relato y a los detalles que el pasaje nos muestra. Son decisión de él. Pero el pasaje no quiere enseñar eso. El pasaje lo que quiere enseñar simplemente es que el Señor tiene el poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Ese es básicamente el relato de la tempestad. Y que en la antigüedad y hasta el día de hoy, como usted sabe, los grandes pensadores han dicho en el siglo XX que los seres humanos inventamos las religiones por el miedo que le tenemos a las fuerzas impersonales de la naturaleza. Es decir, hemos inventado al dios del trueno, al dios del relámpago, al dios de la lluvia, y eso está a través de toda la historia. Los volcanes también son adorados en muchas religiones paganas. ¿Por qué? ¿Por qué se han inventado todas estas religiones? Por el miedo a la naturaleza. Pero aquí Jesús le habla a la naturaleza y la naturaleza obedece. Es decir, hay un Dios, uno solo, que está por sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto, hay un solo Dios verdadero, Jesucristo. Esa es la enseñanza del pasaje, pero Aquino y otros más es solamente un ejemplo. Por medio de estas interpretaciones alegóricas han desviado la Biblia y le han dado otros significados que no están en el texto. Lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar lo que dice el texto. Así que he dado toda esta explicación para que nosotros podamos diferenciar que hay una alegoría para interpretar la Biblia y que esa no hay que usarla nunca. Cuando usted lea su Biblia, nunca busque en ella significados ocultos que no están en el texto. La Biblia es sencilla, es clara, es entendible. Lo que tenemos que hacer es solamente estudiarla. Nosotros creemos en algo que se llama el método literal, es decir, lo que dice el texto. El método histórico-gramático. ¿Qué significa esto? Que la Biblia es historia verídica y en segundo lugar tenemos que interpretarla como la gramática que es. Interpretarla según sus géneros literarios, según sus idiomas originales y vamos a entender lo que simplemente dice el texto. La Biblia no es un libro oscuro lleno de significados ocultos, sino que es entendible y es lo que dice el texto. Así que Pablo, por otro lado, cuando ocupa aquí el término alegoría, lo quiere usar solamente para ilustrar una historia del Antiguo Testamento, no para interpretarla. Quizás
si usted tiene literatura, por ejemplo, cristiana, quizás la alegoría más famosa de todos los tiempos en la literatura cristiana es El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Y la grandeza en todo tipo de literatura es que se puede mirar desde muchos puntos de vista. Y, por ejemplo, si nosotros tomamos El progreso del peregrino, podemos decir que es la biografía de su autor, de Juan Bunyan. Podemos tomarla también como un libro de teología. Tiene mucha teología, muy buena, de la salvación, de la gracia, del pecado, de la conversión. Podemos encontrar un verdadero tratado de teología, pero en forma de novela alegórica. Podemos también tomarlo como una aventura, que la disfrutan tanto niños como adultos, etc. Pero la Biblia, ¿cómo la interpretamos? Ya hemos dicho, literalmente. Historia y como letra, como historia verídica y como palabras, que simplemente lo que tenemos que hacer es profundizar en ellas literalmente, tal y como nos lo dice el texto. Y si hay una alegoría, normalmente se explica. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús contó esta historia de la parábola del sembrador, ¿qué significa la semilla? ¿Qué significan las piedras? ¿Qué significa todos los elementos que Él dice? Él lo explica después. Es decir, cuando hay una alegoría, se tiene que explicar. ¿Por qué? Porque el que la está diciendo, él está poniéndole el significado a los elementos. Por lo tanto, si hay una alegoría y no se explica, hay un problema. Porque el único que sabe el significado de esos elementos es el que está contando la historia. Y aquí Pablo nos dice de qué se trata esta alegoría que él nos está presentando. Así que Pablo aquí está enfrentando a los judaizantes y también a los que se habían desviado con la ley, y Pablo les quiere demostrar que los creyentes ya no están bajo la ley, sino que ahora la ley está escrita en nuestros corazones y que el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros nos guía en la vida cristiana. Y que por lo tanto la vida cristiana es libertad. Así que en estos versículos 21 al 24, Pablo establece cuál es la base de esta alegoría. ¿Cuál es la base? Que hay dos pactos, un pacto antiguo y un pacto nuevo. Uno es Agar, representada por esta mujer, esclava de la familia de Abraham, y la otra es Sara, la esposa de Abraham. Recordemos, hermanos amados, que las leyes en una sociedad, no porque sean ley de una sociedad, son leyes santas. En aquel tiempo, en la sociedad en la que vivía Abraham, era legítimo tener más mujeres e incluso tener hijos con esclavas de la familia. Pero esa ley no es voluntad de Dios. Era legítimo en esa sociedad por ley, pero no es bíblico. De igual manera que en la actualidad hay leyes en nuestras sociedades en el mundo que no porque sean leyes de un país son la voluntad de Dios. Por ejemplo, en muchos países hay aborto libre por ley. Aborto por cualquier razón. Porque la mamá se sienta bien o porque la madre está en peligro. Aunque sea ley de un país, no es la voluntad de Dios. En algunos países hay matrimonio del mismo sexo. Aunque sea ley de un país, no es santificada. Va en contra de la voluntad de Dios. Así que no era la voluntad de Dios que esto pasara allí en la historia del libro de Génesis a la que Pablo aquí está aludiendo. Una es esclava y la otra libre. Tuvieron dos hijos y uno representa entonces un pacto y el otro pacto. Sigamos leyendo para poder entender. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Aquí entonces en estos versículos, Pablo ha presentado la alegoría de estos dos pactos, ¿sí? ¿Por qué el monte Sinaí en Arabia? Porque cuando el pueblo de Israel salió en el Éxodo, ¿dónde recibió Moisés las tablas de la ley? En el monte Sinaí. Entonces Pablo, utilizando este método de enseñanza, la alegoría de corte rabínico, él le asigna a este pacto el nombre de Agar y lo acomoda a la historia del libro de Génesis.
Se llama también método rabínico acomodaticio, que Pablo a veces lo ocupa, no para interpretar, solamente para ilustrar algo que él quiere enseñar. Ya que los judaizantes estaban introduciendo una malísima interpretación de la ley como parte del Evangelio, Pablo utiliza también la ley para ilustrar esto y usa además una alegoría. ¿Qué elementos vemos aquí de este pacto antiguo? En primer lugar, vemos que Agar era esclava, no era libre, estaba sujeta a un amo, ¿sí? En segundo lugar, esta Agar y este pacto antiguo representan a la ley. Eso es lo que Pablo quiere asignarle como significado. Y seguimos leyendo. Mas la Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está haciendo entonces ahora el contraste desde el versículo 26 al 31, en que presenta ahora el nuevo pacto. Versículos 21 al 25 nos presenta a Agar como ejemplo del antiguo pacto, pero ahora desde el 26 al 31, el nuevo pacto y su significado. En el antiguo pacto, Agar es esclava, representa la ley y también representa el hijo que tuvo con Abraham, que se llamó Ismael. Casi por 13 años, Ismael era el único hijo de Abraham. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Dios le prometió a Abraham, allí en el libro de Génesis, que él tendría un hijo y que de este hijo vendría el linaje del cual vendría el Mesías. Esa es la importancia de esta promesa que Dios le hace a Abraham. Pero Abraham, inquieto y lamentablemente faltando en su fe a Dios, hizo caso a su esposa Sara. Sara le dice: allégate con nuestra esclava Agar y ten un hijo con ella. Y Abraham, en desobediencia, en falta de fe y en pecado, tuvo un hijo con su esclava Agar, llamado Ismael. Pero Dios, en su gracia, tenía preparado otra cosa, porque el método de Dios siempre es el mejor, no el nuestro. Nosotros tratando de obedecer a nuestra manera y haciendo las cosas a nuestra manera, cometemos tremendos errores. Y hermanos, desde este hijo, Ismael, vienen los pueblos árabes. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene problemas con los países árabes. Ismael, el hijo de Agar entonces, hasta que cumplió 13 años, era el único hijo del gran patriarca Abraham. Pero Dios le dice: Abraham, vas a tener un hijo de Sara. ¿Y Sara qué hace? Se ríe, ¿cierto? Yishak, risa. Isaac. Así le pusieron entonces al hijo que Sara tuvo a los 89 años de edad. Es decir, aquí hay un gran, podríamos decir, contraste. Por otro lado, el contraste es que Sara es libre, es la genuina esposa de Abraham, representa a la gracia, e Isaac, en contraposición a Ismael, que fue concebido en la carne, por la carne, fuera de la promesa de Dios, Isaac, por otro lado, es concebido por la gracia de Dios milagrosamente. Porque Sara tenía casi 90 años y Abraham casi 100 años. Una mujer no puede concebir hijos a esa edad. Abraham dice: nuestros cuerpos están como muertos. Sin embargo, Dios lo puede hacer. Porque la salvación es algo imposible para los hombres, como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Pero nada es imposible para Dios. Dios lo puede hacer. Cuando nosotros tomamos decisiones en nuestra carne, según nuestros deseos, según nuestra perspectiva de la vida, podemos errar terriblemente. Pero si esperamos en Dios y tenemos fe y esperamos un poco, podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Abraham no lo hizo y tuvo este problema, al punto de que Dios después le pide algo que para nosotros es irracional: despedir a Agar con su hijo, y salieron fuera de la familia. Pero Dios los protegió igual, y esta familia creció y fue protegida. Y son hasta el día de hoy los descendientes de los árabes. Ismael.
el hijo de Abraham. Bueno, hasta aquí entonces. Hemos visto en los versículos 19 al 20 la preocupación de Pablo por sus hijos espirituales. Él una vez más siente dolores de parto por sus hijos, ¿sí? Pero para corregir este error, y lo hace por medio de esta alegoría, de esta enseñanza por medio de una alegoría, no interpretativa de la Biblia, sino didáctica, de enseñanza. Versículos 21 al 25 nos presenta entonces a Agar como el ejemplo del pacto antiguo. Y ahora, versículos 26 al 31, a Sara como el ejemplo del nuevo pacto. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Muy bien, Sara, además de estar en una edad muy avanzada, no podía tener hijos, era estéril. Es decir, Ismael nació según la carne, fuera de la voluntad de Dios. Isaac nace concebido milagrosamente por la voluntad de Dios. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Recuerda ese episodio en que Sara y Agar tuvieron una pelea, yo creo, no pequeña, pues Ismael se burlaba de Isaac. Ismael era 13 años mayor, Isaac probablemente tenía 2 o 3 años y se burlaba de su hijo. Y ahí se produjo el gran problema, ¿no? Que desembocó en la salida de Agar e Ismael del ambiente de la familia de Abraham y tienen que huir y salir de allí. Bueno, Pablo está tomando toda esta historia y en forma alegórica él le ha asignado entonces estos significados a las palabras para enseñarnos otra cosa, que la ley, al contrastarla con la gracia, es de la siguiente manera. En primer lugar, ¿cómo era Agar? Esclava. ¿Qué hace la ley con el creyente? Lo esclaviza. Ya hemos visto que como creyentes no necesitamos depender de la ley, puesto que la ley ha sido escrita ya en nuestros corazones. Vamos por favor a Hebreos capítulo 8, versículo 8. La ley esclaviza. Ismael, que nació según la carne, ¿qué hace la ley en cuanto a la carne? Solamente agasaja la carne, solamente hace sentir bien a la carne y nos hace creer a nosotros que en la carne podemos hacer algo para agradar a Dios. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué es lo que incluye en parte este nuevo pacto? Que la ley ya no está más escrita en tablas de piedra, ahora Dios las escribe en nuestros corazones. Y ahora el creyente se rige por principios, no por una lista de normas, de leyes. Estas normas y leyes se han escrito en nuestros corazones y han sido incorporadas a nuestra ética, a nuestra conducta, y además el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos guía a toda verdad y justicia. Pero los judaizantes querían volver atrás a una segunda infancia espiritual, diciéndoles que debían observar cada ley minuciosamente, tal como en el pacto antiguo, incluidas normas rituales
como la circuncisión, incluidas en el tiempo de Jesús elementos rituales que ni siquiera están en el texto. Recuerda cuando los fariseos y religiosos de su tiempo criticaban continuamente a Jesús por prácticas que él hacía. Por ejemplo, cuando en una ocasión los apóstoles van con el Señor en día de reposo y sacan trigo de un campo de trigo y comen, inmediatamente fueron acusados ¿de qué? De que estaban violando el día de reposo. Pura religiosidad. O también cuando los judíos religiosos acusaban al Señor de que no se lavaron las manos para comer. Elementos rituales de la ley. El Señor, ¿qué les dice? Hipócritas. Ese no es el espíritu de la ley. Están tomando la ley y poniéndola por sobre la voluntad de Dios y la libertad que Dios quiere dar a sus verdaderos hijos. Versículo 30 del Gálatas 4. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Otra vez, acomodando, ¿cierto?, en su alegoría, a los valores que él ha tomado para enseñarnos algo, él está diciendo que así como Ismael y Agar salieron de la familia, de la misma manera, de la vida del creyente, la religiosidad, la esclavitud que produce la ley y la carnalidad deben salir de la vida del creyente. Debemos quitar de nuestra vida todas esas cosas que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, alegóricamente hablando, Pablo dice, somos hijos de la libre, de Sara, de Isaac, el hijo que vino según la promesa. Así que repasando este contraste que Pablo hizo en estos versículos, el antiguo pacto, la ley estaba escrita en piedra y era una ley que se tenía que obedecer para vivir. Pero ahora en el nuevo pacto, esa ley es escrita en el corazón del creyente y es parte de su vida y es impulsada por el amor. El Señor Jesucristo y Pablo resumen todo diciendo que la ley se resume en una pura cosa, el amor. Porque si yo amo a Dios, voy a cumplir todo lo que es la gama de su voluntad. Por eso que nos regimos por principios, principios que regulan toda la vida y todo eso basado en el amor. Así que la verdadera libertad cristiana no es reglas estrictas, es amor. En segundo lugar, vimos que el antiguo pacto tiene a Agar como esclava. ¿Qué hace este antiguo pacto, esta ley sobre el creyente? Lo esclaviza, le hace pensar que tiene que hacer cosas para que Dios le ame más. Le hace creer que tiene que cumplir la ley para alcanzar la salvación. Y no es así. El verdadero evangelio solamente dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La ley dice, obedece y serás salvo. Haz esto y vivirás. La gracia dice, cree y vivirás. Por otro lado, Sara es libre. El amor y la gracia de Dios en Cristo y en el evangelio de Cristo nos hacen completamente libres. Libres para hacer lo bueno, por supuesto. Ismael, ¿qué representa en esta alegoría de Pablo? La carne. Ismael fue concebido según la carne y en desobediencia a Dios, por un mal consejo, por falta de fe y por desobediencia de Abraham, y que trajo grandes consecuencias, ¿no? Mucho dolor. Guiarnos por la carne, hermanos, decisiones de la carne, siempre va a traer problemas y grandes dolores a la vida. Pero por otro lado, en el nuevo pacto, ¿qué tenemos? Isaac, concebido milagrosamente por la gracia de Dios, por una mujer que ya no tenía edad para tener hijos y una mujer que su matriz no podía dar hijos, era estéril. Es decir, en la gracia, en el evangelio, cuando nosotros acudimos a Dios, Dios puede hacer por nosotros, por sus hijos, aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. La gracia de Dios nos impulsa, nos ayuda, nos guía para decidir con sabiduría
para andar en una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué más vimos? Y esto no lo mencionamos. Hay también un contraste entre una Jerusalén terrenal y una Jerusalén celestial. La representación que Pablo quiere hacer aquí, en forma acomodaticia, en forma alegórica, es que la Jerusalén terrenal representa a una ciudad en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial, la de arriba, representa la libertad. Eso lo vimos en los versículos 25 y 26. Así que en el nuevo pacto hay libertad, en el antiguo pacto hay esclavitud. Hermanos amados, entonces en esta mañana hemos visto que la vida cristiana es, ¿qué cosa? Libertad. La gracia de Dios nos libera para que podamos hacer en libertad y en amor la voluntad de Dios. Romanos 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Acompáñame por favor sin perder Gálatas, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos entonces que es el amor el que ahora impulsa y es el que resume mejor todo lo que es la ley. Pablo dice ahí en Romanos que el resumen de la ley es el amor, que el amor tiene todas estas cualidades maravillosas ahí en 1 Corintios 13 y que el amor aquí en 2 Corintios 5:14 es el que nos impulsa, es el que nos mueve. Entonces, a la luz de lo que hemos estado viendo aquí en Gálatas, ¿qué es lo que estamos viendo? Que lo más importante en la libertad que nos da la gracia es el amor, el andar en amor. Y eso es lo que vamos a ver también a continuación con la ayuda de Dios cuando entremos al capítulo 5. La vida cristiana es libertad. No nos dejemos esclavizar por la carne, por nuestro orgullo, por nuestro pensamiento, que normalmente nos va a desviar de la voluntad de Dios, sino en la gracia y en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y que nos impulsa a través del amor. Oremos.